Buenas tardes, aquí estamos con Paco Arias de Cornellá, querido amigo nuestro, Estratén, las señoras, dispuestos a conversar contigo para que nos des tu testimonio y, si quieres, tu testamento al final. Yo tuve la suerte de conocerte gracias a Manel Bestratén en julio del 24, que venimos a verte aquí por primera vez, y ahora pues tengo el gran placer de poder conversar contigo para este momento que creo que también es importante para ti y para todos nosotros, ¿no? Francisco Arias nació en la provincia de Córdoba el 27 de julio del 36, o sea que el año que viene, en 2026, celebrarás tus 90 años, que espero poder celebrar contigo, con todos. Llegó a Cataluña el 6 de enero del 1960, una fecha que siempre recuerdas. Hombre de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España, afiliado a la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, que a mí me toca mucho de cerca, porque el fundador de la OAC, el año 46 en Madrid, fue Guillermo Rovirosa, sí, señor, no, el 46. que era de Vilanova y la Geltrú, de mi pueblo. Mi padre fue gran colaborador y biógrafo suyo, y bueno, en aquellos años fue una historia apasionante de fidelidad a la clase obrera, a la Iglesia, etc. Pues bueno, Francisco, queremos agradecerte tu momento, tu vida y todo lo que has hecho por la clase trabajadora. En primer lugar, me gustaría que nos explicaras tu situación en Andalucía, de pequeño, de joven, y cómo llegaste a Cataluña. Yo nací en Andalucía, en Benamejí, un pueblo de Córdoba, en el seno de una familia pequeño burguesa. Mi padre siempre trabajaba en el ayuntamiento, en el sindicato, hombre de derecha. Mi madre, mujer de casa, ama de casa, se dedicaba a la costura, era muy buena costurera. Mi hermana le ayudaba. Y entonces mis hermanos, ellos se dedicaron a estudiar. Hay dos militares, hay una monja, hay un sacerdote, que es el canónigo de la mezquita de Córdoba, un miembro de la jerarquía del Opus Dei, catedrático en la Universidad de Navarra, fundó la Cátedra de Derecho Civil en Navarra. En fin, era un personaje. Luego fue y es vicepresidente de Caja Sur. Y luego tengo un hermano, comandante de aviación, y el otro que era teniente de la Marina. Las otras dos hermanas pues, se casaron con un teniente de Marina, una, y otra con un pequeño burgués. Entonces el único que se quedó en casa fui yo. Yo me dediqué a trabajar el campo. A los 12 años yo ya trabajaba en el campo como una persona mayor, porque en casa lo que había era la labor, era campo. Mi abuelo era un pequeño terrateniente, pequeño, pero con un patrimonio decente. Y entonces, pues, a mí me gustaba mucho el campo y yo me dediqué al campo. Hasta que llegó un momento en que toda la crisis del 45, 50, toda aquella crisis tan fuerte que hubo en toda España, 60, pues mis padres me aconsejaban mucho que me marchara, que yo no tenía futuro, porque en mi casa se vendía cada año una finca para poder aguantar pues el gasto que significaba los hijos fuera del pueblo estudiando, mantener una casa tan grande, etcétera. Total que entonces cogí a los 17 años o así un profesor particular que me dio clase pues en general, geometría, historia, matemática, en fin, lo que es normal, estudios primarios. Me preparé y me fui
al ejército aviación, a la escuela de transmisiones en Madrid. Bueno, antes de llegar allí, como ya he dicho, yo me dedicaba al campo, pero mi inquietud desde pequeño, que yo de esto siempre me acuerdo y siempre digo, mi inclinación hasta que voy a morir es que me viene desde pequeño. Yo me acuerdo que cuando mi madre me daba por las tardes el trozo de pan y una onza de chocolate, que en aquel tiempo era un privilegio grande, pues yo me acuerdo que me sentaba en el escalón de la puerta y compartía el pan y el chocolate con los amiguillos de allí de al lado de casa, que no tenían nada. Sí, yo entonces era una persona que ya me solidarizaba mucho con la gente pobre. Me acuerdo que mis amigos, que eran allí alrededor de casa, gente muy pobre, pues en Navidad hacíamos una comida, mi madre hacía una comida, un cocido, y comíamos todos en casa, todos los amiguillos comíamos en casa. Me acuerdo que mi madre antes nos hacía rezar el rosario, que a mí aquello ya no me gustaba mucho, porque me parecía que era obligarlos a una cosa que a lo mejor a ellos no. Pero así se hacía. Bueno, y así yo, mi infancia la fui pasando en ese nacional catolicismo. Yo era una persona muy pegada en la iglesia, como toda mi familia. Era el abanderado de Acción Católica en el pueblo, en las procesiones yo salía con mi bandera de Acción Católica. Y así fue transcurriendo hasta que, y trabajando en el campo. Fue transcurriendo hasta que me fui del pueblo a los 19 años, 19, 20, a la Escuela de Transmisiones en Madrid. Entonces allí cursé el curso de radiotelegrafista de aviación, cuando entonces no había aparatos de radio para comunicarse con los aviones, entonces lo que había era el abecedario Morse, los gonios que los llamaban. Entonces yo hice el curso y allí estuve hasta que me licencié, porque yo llegué a la conclusión de que yo en el ejército no encajaba. Yo me dedicaba por las tardes a darle clase a los analfabetos, porque yo estuve mucho tiempo en la escuela de reactores. De allí me vine hasta Cataluña. Llegué a Cataluña el día 6 de enero del año 60, el Día de Reyes, y a los 6 o 7 días yo ya estaba trabajando en lo que hoy es el barrio de San Ildefonso de Cornellá. Cornellá entonces era todo campo, y 4 casas en el centro, y el barrio de San Ildefonso se estaba construyendo, que entonces le llamábamos Ciudad Satélite. Se le llamaba Ciudad Satélite. Eso lo hizo el alcalde de Barcelona, Porcioles. Porcioles, sí. Era el dueño de aquello. Con un personaje que fue presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que se llamaba José María Figueras. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Un personaje. Un personaje, sí. Eran unos personajes, sí. Entonces yo estuve trabajando en la construcción un tiempo, me dedicaba al trabajo de la carpintería, poniendo puertas, ventanas y todo esto, y trabajaba 12 horas diarias, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, con 1 hora por medio para comer. Y a veces incluso plegábamos a las 10 de la noche. Me acuerdo que poníamos una luz encendida en un marco de la puerta y seguíamos pasando las puertas y las ventanas por unas máquinas, una túpida aquella que se llamaban, y plegábamos a las 10 de la noche. Pero normalmente era de 8 de la mañana a 8 de la tarde, 12 horas. De allí, que vi que yo podía progresar, eché la solicitud a la Escuela de Formación Profesional en Barcelona, que estaba frente a la Pegaso. San Andreu, ¿no? En San Andrés. Sí. Y hice el curso de
planchistería, un año que duraba el curso. Planchistería y delineación, o sea, era para trazar las piezas, para luego hacerlo formas, darle forma, como por ejemplo tormas o codos o lo que fuera. Sí. Y el ingeniero que nos examinó me llevó a trabajar con él, cuando terminé el curso, a la empresa Macosa, Material y Construcciones, en Pueblo Nuevo, en la calle Herrero número 2, Sí, me acuerdo. Macosa, sí. Y allí estuve un tiempecito, un año, 2 años, un par de años sí estaría. Y me vine a trabajar aquí a Cornellá, a una calderería que se llamaba Nerpic. Nerpic. Una empresa francesa. Sí. Muy buena empresa. Sí. De calderería en cuanto como técnica, como profesional. Una empresa que se trabajaba estupendamente. Allí estuve un tiempo hasta que se me rompieron los oídos, porque con la calderería se sufrían mucho los oídos. Entonces mucho no ruido. había protección, Claro. y sobre todo en Macosa a mí me ponía a hacer mucho las cabinas de los metros, que si os dais cuenta son así bombeadas, a donde van los faros. Eso se hacía todo a mano, no había máquina entonces para eso. Y aquello, pues para quitarle los bollos, yo me acuerdo que cogía las piezas en una máquina que se llamaban martinetes, y así, dándole vueltas así con la cabeza dentro y el martillo, pom, 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 pom. Aquello me fastidió los oídos mucho. Entonces, con el tiempo trabajando luego aquí en Nerpi, en la calderería, pues tuve que dejar la calderería por salud y me dediqué a hacer por mi cuenta géneros de punto. Jersey de punto. Yo le trabajaba a una empresa que estaba en la calle Aviñó, en Barcelona. Sí. Y estuve un tiempo trabajando en eso, me saqué mi patente, me compré mis maquinitas, empecé a instalarme por mi cuenta, pero cuando me instalé por mi cuenta, que aquello iba funcionando, tuve un tropiezo y aquello, la conciencia me empezó a arañar y decir, Paco, este no es tu camino. Cerré las máquinas y me fui a trabajar otra vez a la calderería. En Coesme, en Almeda. Estuve un tiempo trabajando hasta que entré a trabajar en Pirelli Monte, en la Pirelli. Porque los ruidos no los soportaba. En Pirelli había ruido, pero eran ruidos sordos, aquello del motor de pero no eran golpes. Entonces aquello lo iba soportando. Estuve un tiempo, bastantes años, hasta que me jubilé. Bueno, hasta ese trayecto, que ya nos metemos en el año 80 y tanto, sí, 90. Espérate un momento, antes de que continúes. Al cabo de los años, ¿qué juicio, digamos, haces de la historia de la opresión en Andalucía? La opresión en Andalucía yo no la sufrí mucho, porque como que me salí muy temprano. Lo que sí recuerdo, claro, era la opresión que había tan fuerte, por ejemplo, en el pueblo. Yo me acuerdo cuando la gente se moría literalmente de hambre. Yo me acuerdo que había un vecino nuestro, que le llamábamos Pontoquillo, que mi madre le salvó la vida 2 o 3 veces haciéndole caldo de cocido, porque se hinchaba, se moría. Y yo los vi morirse de hambre. Lo que era el palacio de Benamejí, las habitaciones las tenían alquiladas a gente del pueblo que vivían en un montón de paja y eran lo único que tenían, ni colchones ni nada. O sea, había una opresión bestial. Allí funcionaba la falange y nada más que la falange. Sí, esto fue lo poco que yo viví de Andalucía, porque yo luego a Andalucía volví cuando me vine a Cataluña, pero ya como persona organizada dentro de comisiones obreras y de Bandera Roja, porque yo fui uno de los protagonistas de Bandera Roja. Entonces me reunía en la comarca de Antequera con un grupo de sacerdotes de Antequera por mediación de la OAC,
en Málaga, en la empresa Intelorce, que era una empresa textil muy importante. Sí, Intelorce. Me reunía con la gente del comité de empresa, que yo iba desde aquí para animarlos, para explicarle qué hacíamos aquí, qué era Comisiones Obreras aquí. Sí, pero yo ya no tenía como para poder decir de la opresión. No la viviste directamente. No la viví directamente. Pero bueno... Esa edad ya la viví yo en Cataluña. En Cataluña, claro. En Cataluña. Sí, en Cataluña, bueno, estuviste muy vinculado pues a comisiones, a la OAC, como hemos dicho. ¿Qué ha significado para ti la OAC? Para mí la OAC, yo cuando llegué a Barcelona, en mi primer contacto fue con la parroquia de Cornellà, con Mossèn Josep, un cura chiquitito, que estaba sensibilizado porque él me explicaba que lo que era la NERPI anteriormente era un campo de concentración aquí en Cornellà. Y me explicaba cómo él le ayudaba a los presos allí y toda esta historia. Sí. Pero bueno, yo llegué y mis primeros contactos fueron con la gente de los cursillistas de cristiandad. Sí. ¿Habéis oído hablar de cursillistas de cristiandad? Hice un curso de cursillos de cristiandad en Tiana, un pueblo de aquí de Barcelona. Sí, Tiana. Pero eran unos cursos que daban la iglesia, por supuesto, pero que era ni más ni menos que la continuación más o menos del nacionalcatolicismo. Sí. Entonces aquello no era lo que yo buscaba. Sí. Aquello chocaba con mis ideas y no. Entonces conocí a un grupito de personas en la misma parroquia que eran militantes de la OAC. A un tal Joaquín Junyé, Luis Domènech y la mujer, la Nuri, y Antonio Baldovino. Y me dicen, Paco, tú tenías que hacer el curso de la OAC y tal y cual. Y me empezaron a hablar de la OAC. Esto en el 62. Entonces me fui a hacer el curso de la OAC, que lo hice en el 64. Poquito después de morirse Rovirosa. Guillermo. ¿Lo conociste a Guillermo personalmente? No lo conocí. Guillermo Rovirosa. Me acuerdo que en el cursillo nos dieron una recordatoria de Guillermo Rovirosa muerto. ¿Cuándo murió? Murió. Febrero del 64. Sí, exactamente. Y yo lo hice en septiembre, me parece que fue, del 74. Sí. 64. Sí. Entonces, para mí la OAC... ¿Qué fue? Para mí la OAC fue un cambio fundamental en mi forma de vida, de vivir, de actuar, de pensar, de comportamiento en las sociedades. Y fue una transformación total la que yo sufrí, o mejor dicho, la evolución que tuve con el curso de la OAC. Aquello me despertó tanto que fue lo que me hizo empezar a meterme más de lleno en los movimientos sociales que entonces no había. Solamente teníamos la casa, la sede, o no sé cómo la llamábamos, de la OAC, que estaba en Barcelona. Sí. En Barcelona, yo me acuerdo que yo llegaba a la estación del norte, del metro, y salía de la estación y a la izquierda una calle. En el número 7 está, y todavía existe. ¿Qué es Plaza Cataluña? Sí, no, Plaza del Norte. Plaza del Estación Norte. del Norte. Sí. Estación del Norte. Allí, yo iba muchísimo allí. Tenía una amistad muy grande con el Ignacio Català, que era el presidente de la OAC en aquel entonces. Me acuerdo, no había nada organizado. No existían movimientos sociales, no existían partidos políticos. Existía el PSUV. Pero tan en la clandestinidad que no se daba a conocer en ningún sitio. Entonces me acuerdo que un día había un conflicto en una empresa en Mollet, me parece que era, la Ismaliba. La Ismaliba. Se llamaba. Sí. La Ismaliba. La Ismaliba, sí. Y nos tiramos toda una noche haciendo octavilla en la casa de la OAC, allí en Barcelona. Y por la mañana, bien temprano, un compañero que trabajaba en la DAN, en la calle 2 de Mayo, que estaba la DAN, La DAN, sí.
y otro más y yo. 3. Nos fuimos a Mollé y empezamos a tirar octavillas por las calles dando a conocer todo el problema que había en la Inmalibá. Aquello fue fuerte porque casi desde la República nos habían visto octavillas en las calles. Y esto lo hicimos la gente de la OA. Entonces la OA empezó a tener una fuerza muy importante, yo diría que en toda Cataluña, en toda España, pero lo que yo más de cerca viví fue Cataluña. En el Bajo Llobregat, todos los pueblos prácticamente de la comarca del Bajo Llobregat, había grupos de la OA. Sí. Yo me dediqué de lleno a la formación de la OA, junto con Juan García Nieto, que era el conciliario de la OA y de la JO. Sí, gran personaje. Gran personaje. Entonces, yo cada semana me reunía con los grupos, sobre todo con 2 o 3 grupos que teníamos en Cornellá, el de Molín de Rey, el de San Feliu, el de Viladecans. En Viladecans nos reuníamos en el Hospital de la Roca, que era el Hospital de San Lorenzo. Y entonces yo, debido al conocimiento que yo tenía en las parroquias de Cataluña, en los conventos y tal, sobre todo con los jesuitas de Sarriá, pues tenía mucho contacto con la Iglesia, que me sirvió mucho para hacer reuniones, porque aunque fuéramos de la OA, estábamos prácticamente perseguidos, estábamos muy vigilados, porque ahí me vino mi fichaje, donde la Guardia Civil de Cornellá quería cogerme, según decían, para pelarme. Bueno, entonces, ya digo yo, la OA me dio una forma, un enfoque de mi vida totalmente distinto. En el año 64 se hizo una reunión en Cornellá de militantes del PSUV y el único que no era comunista era yo. Estábamos aquel grupo que empezamos a hablar de lo que en Asturias, la mina de la Camocha, estaba empezando a hacerse grupos que se llamaban comisiones obreras o comisión obrera de la mina. En fin, era una cosa muy incipiente, pero ya empezábamos a hacer algo con relación a lo que era comisiones obreras. Comisiones obreras fue creciendo mucho en esta comarca, sobre todo en Cornellá, por eso se le llama la capital del Cinturón Rojo. Cinturón Rojo se le llama porque la política social en Vía Layetana, la policía secreta, la comarca del Bajo Llobregat, en el mapa la tenían así rodeada con bolígrafos rojos. Y a partir de ahí se le llamaba el Cinturón Rojo a esta comarca. Empezamos a darle cuerpo a comisiones obreras. Yo ya, incluso en el 62, en la primera huelga que hubo aquí en Cornellá, que fue de la Siemens, yo ya de alguna forma la viví, por los despedidos que hubo y que conocí a algunos, de alguna forma lo viví, pero aquello pasó muy desapercibido en Cornellá, no había movimientos, no había de nada, así. Aquello pasó muy desapercibido. Entonces, a partir del 64, en comisiones obreras, empezamos a hacer reuniones ya con más frecuencia. Empezamos a organizar comisiones obreras y en el 70 o 70, y no me acuerdo, 72 o así, como que Comisiones Obreras ya había cogido mucho cuerpo como organización en la clandestinidad, pero muy bien organizada. Entonces decidimos deshacer la OAC en el Bajo Llobregat, porque la OAC como que era un movimiento dentro de la clase trabajadora. Decíamos, ¿y qué necesidad tenemos de estar en la OAC si ya tenemos comisiones obreras, partidos políticos, PSUV, que ya se daba bastante a conocer? En la OAC, por los años 64, organizamos un sindicato que le llamábamos, o que le llamamos, el SOC,
Sindicato Obrero Cristiano. Cristiano. O de Cataluña, ¿no? En Cataluña. El SOC. Pero luego le quitamos lo de cristiano Y pusimos le pusimos Cataluña. Sindicato Obrero Catalán. Eso SOC, sí. Pero Sí. como que ya en aquel entonces Misiones Obreras empezaba a empujar, llegó un momento que el sindicato desapareció y toda la gente del PSOE y tal, todos ingresaron en comisiones obreras. Sí. Comisiones Obreras, yo fui el responsable de organización de Comisiones Obreras en el Bajo Llobregat. Sí. Era un cargo muy importante, el más fuerte, yo diría, porque me dedicaba, nos reuníamos todas las semanas, la Comisión Obrera de Cornellá o la Coordinadora Comarcal, depende, y nos teníamos que reunir pues en iglesias, que era el único sitio, o en algún convento. A veces nos reunimos en los jesuitas de Sarriá, aquí en Santa María, en mi casa, que le llamaban el cuartelito, porque nos reunimos un montón de veces en mi casa. Pero era una cosa muy comprometida, muy vigilada. Aquí en esta casa entraba y salía la gente que ahí, frente de esa pared, la mesa que hay, yo la tenía pegadita siempre a la pared, porque de allí, para saltar por la pared cuando venía la policía. La policía, sí. Entonces, yo me comprometí muchísimo con Comisiones Obreras. Mucho. En el año 71, en la inundación de Cornellá, yo fui la persona que prácticamente dirigí el movimiento que se creó alrededor de la inundación. De auxilio. Que fue muy fuerte, muy fuerte. Sí. Enfrentamientos con la policía, pero enfrentamientos a palo limpio unos contra otros. Me acuerdo que un día uno de los policías me puso la pistola en el pecho, diciéndome que me mataba. Y un tal Pera Ardiaca. No, Pera Ardiaca era del PSOE. No. Bueno, este amigo mío le pegó un puñetazo al policía, le tiró la pistola al suelo y otro salió corriendo, el Manolo Fajardo, a coger la pistola, pero no llegó otro policía antes. Pero a raíz de aquello, cuando terminó un poco la cosa, que se aplacó un poco lo de la inundación, la policía me buscaba por todas partes, con mi fotografía, porque me cogieron la Rambla arriba con los brazos así, diciendo a la gente, venga para arriba, que íbamos para el ayuntamiento. Y un vecino mío de casa, aquí que yo vivía en la calle San Jerónimo, donde nos cogió la inundación, que tenía un taller de cerrajería, Pera Calda, se llamaba el que le pegó el puñetazo al policía. Me dice, Aria, quítate del medio, porque mira, ayer vino un sargento de la policía, de la Guardia Civil, con tu fotografía diciendo que cuando te cogieran, que te pelaban. Y fue en busca de ese hombre, porque en la fotografía salió su hija, una muchachita muy jovencita, de 16, 18 años, pero que no, a ellos no tuvieron trascendencia ninguna. Entonces, después de la inundación, a los poquitos, todavía existía algo de la inundación, en una reunión que hicimos en la casa de las monjas, aquí en Satélite, en San Ildefonso, había una casa de monjas, y hicimos una reunión, y desde esa reunión yo me fui a la estación con mi maleta y me tuve que quitar del medio de Cornellá. Me fui a Pamplona, estuve más o menos un mes. ¿Pamplona? A Pamplona me fui, porque estaba allí. En aquel entonces cogió que mi mujer la iban a operar de corazón y la segunda operación se la hicieron en la clínica universitaria de Pamplona. Me fui allí, que me fue una cosa con la otra, me combinó, porque la Pirelli estuvo cerrada durante un tiempo por la inundación, no había la maquinaria, hubo que limpiarla y tal, total, que los trabajadores estuvimos más o menos un mes fuera de Pirelli sin tener que ir a trabajo. Y yo
me lo tiré todo ese tiempo en Pamplona. Cuando volví, me fui a vivir al centro de Barcelona, a vivir, a estar un tiempo hasta que la cosa se apaciguara, porque ya empecé a trabajar en la NEPI otra vez y entonces no podía venir a trabajar, a vivir a casa, porque me detenían. Bueno, pues así fue transcurriendo la cosa. Me acuerdo que la primera asociación de padres que se hizo prácticamente en toda España, la fundé yo aquí en el colegio de Antonio Gaudí. El director me denunció y tuve la policía en la puerta 8 días, esperando entrarme. Ya vivía yo aquí, esperándome que entrara para detenerme. Y también estuve esos 8 días en la casa de una compañera que era asistenta social, también de la OAC, y estuve en su casa los 8 días hasta que la policía desistió y se fue. Otras 2 veces más tuve que irme de casa también, por represión, en fin, tuve que prácticamente exiliarme. Bueno, en el año 70... Viaje a Moscú. Viaje a Moscú. Viaje a Moscú. En el año 70 se celebró un congreso de los sindicatos petroquímicos a nivel mundial, en Moscú. Entonces el Partido Comunista de Moscú, de la Unión Soviética, invitó al Partido Comunista de España, al PC, por lo menos para informarles de que se celebraba ese congreso allí, en Moscú. Entonces, el Partido Comunista de España cedió al PSUV, porque como aquí era donde estaba la química de toda España, en Cataluña, la química estaba aquí. Si ellos podían tener la posibilidad de que alguno pudiera ir, entonces el PSUV se acordó de mí para que yo fuera a representar a España en aquel congreso. Claro, eso era tan importante y tan arriesgado como suicidarse a la muerte, más o menos. Más o menos no, así, era así, de tajante. ¿Conociste a Brezhnev? Entonces, me acuerdo que vino a mi casa un tal Pedro León, que era el enlace que tenía el PSUV con el Bajo Llobregat, por mediación de Juan García Nieto. Vino a mi casa, yo ya sabía que iba a venir, y me propuso la idea de acudir a Moscú a representar a España en aquel congreso. Yo aquello me lo pensé, lo medité mucho con la mujer, Juan García Nieto y yo, y al final pues decidimos que sí, que iba. Bueno, pues para adelante. Me arreglaron el billete, ¿sabes? Y yo fui desde Barcelona me fui a Italia con mi pasaporte. Pero de Italia a Moscú, el embajador de la Unión Soviética en Italia me estaba esperando que yo llegara, me hizo un salvoconducto y era lo que a mí me firmaban en la aduana, porque si me firmaban el pasaporte yo no podía volver a España. Entonces en Italia hicimos un encuentro con un sindicato de la democracia cristiana, la UIL, de la democracia cristiana, y llegamos a un acuerdo de que si a mí me detenían a la vuelta, me dieron una serie de documentos y tal, que yo pudiera atestiguar de que yo había estado en Italia durante estos días haciendo un curso sindical. Pero claro, como era un curso sindical con la democracia cristiana, pues no tenía repercusión. Entonces, bueno, estuve en Moscú y el encuentro en Moscú fue, además de muy emotivo, fue muy importante. Me acuerdo que el día que yo tuve que intervenir en el encuentro fue un sitio grandioso, donde se hizo aquel congreso. Y cuando yo tuve que intervenir,
pararon las televisiones, porque había televisiones de toda la Unión Soviética allí metidos, y de Europa. Había gente firmando, había gente de todas las clases. Y prohibieron televisiones, firmar y de todo. Allí nadie podía firmar nada mientras que yo hablara. Me acuerdo que yo estuve hablando sobre una hora. A todos les daban un cuarto de hora para intervenir, a los que intervenían representando a sus países. A España le dieron tiempo indefinido, por ser España. Me acuerdo que me decían, Francisco, ¿cómo has podido llegar aquí? Me preguntaban. Entonces, estuve una hora y mi aportación fue explicar qué era Comisiones Obreras y cómo estaba la lucha sindical y política en España, la represión, el papel de la policía, el papel que jugaba el Partido Comunista en España, que era comisiones, en fin. Entonces expliqué el papel de la Iglesia como apoyo al movimiento en aquel momento, al movimiento sindical y político en aquel tiempo. Entonces hice toda mi intervención y duró una hora. Me impresionó porque se puso el Congreso de pie, aplaudí, por lo menos 5 minutos aplaudiendo. Aquello fue impresionante. Una apoteosis para ti, ¿no? Una apoteosis para ti, ¿no? Me acuerdo que el presidente de la Unión Soviética, que era Brezhnev, estuvimos comiendo en el Hotel Moscú y le dice al intérprete que me pusieron, dile al español que se venga aquí conmigo, que se sienta aquí conmigo. Y me acuerdo que me senté a su izquierda, estaba a su izquierda, sí. Y me dice que hiciera un brindis a la gente que estábamos comiendo, que eran toda la gente que iban al Congreso. O sea, que había un montón de gente, o todo o casi todo, no sé cuánto había, mucho. Me acuerdo que la banda de música que había paró, porque había una banda de música, todo aquello se hacía allí por todo lo alto. Hice un brindis que ligué la lucha de clases en España con la lucha de la Unión Soviética contra el fascismo y el capitalismo internacional. Es un brindis que ligué las dos cosas. Y aquello, me cago en la leche, tuvo una repercusión en la gente que aplaudían a rabiar. Qué bueno. Fue muy emotivo, qué muy, gran muy momento, bueno. Qué gran momento tuviste. Sí. Entonces también me prepararon un encuentro con los niños de la guerra. Sí, es verdad. Que eran los hijos de los represaliados en el 36, sí, que los mandaban. Sí, señor. Los famosos niños de la guerra. Los niños de la guerra. Sí. Y me prepararon en la sede que tenía el Partido Comunista de España, estaba organizado como partido en la Unión Soviética. Y tenían su sede, su secretario general, me acuerdo que era un hombre alto, muy delgadillo, que iba siempre conmigo. Y allí conocí a la pasionaria. A la pasionaria. ¿Conociste la pasionaria? Se sentó a mi derecha. Conociste la pasionaria. A la derecha. Y ya conocían ellos a Alfonso Carlos Comín. ¿Había oído alguna vez nombrar Alfonso Carlos Comín? Y tanto. Porque me hicieron referencia, la pasionaria me hizo referencia a Alfonso. De Alfonso Carlos Comín. Sí, claro. Entonces, bueno, yo le estuve explicando a aquella gente todo el problema de España y de toda la represión, mucho. Me acuerdo que había uno que dijo que era de Málaga y me decía, paisano, ¡ley tus cojones! Me decía así, la mano levantada de la gente. Total, aquello fue muy emotivo. Y la pasionaria sabía que yo era católico. ¿Y qué se le ocurrió regalarme? Una figurita de un nacimiento, pensando que decía que ella pues me iba qué majo, ¿no? Qué bonito, qué majo. Me hizo muchas gracias. Qué majo. Bueno. ¿Visitaste Leningrado, Kiev? Estuve en Leningrado, estuve en Kiev. Estuve en varios sitios. Y visitábamos empresas. La primera vez que yo vi una empresa con tantas mujeres, impresionante, textil era, una empresa textil impresionante.
yo me curioseaba mucho las cosas del campo, veía el campo, me acuerdo que veía los lagos con tantos patos. Yo, qué curioso era todo aquello, madre mía. Y bueno, ¿Conociste a a...? raíz de aquello, de aquel encuentro, Santiago Carrillo, Ahora te iba a preguntar. que ya lo conocía yo, Ahora te iba a preguntar. escribió un artículo en El Mundo Obrero diciendo que la revolución en aquel momento se haría en una mano la hoz y el martillo y en la otra con una cruz. Con la cruz. Fue a raíz de la intervención mía que hice. Esto es muy importante, esto. Que Sí, hice en Mocón. sí, Que sí, aquello sí. tuvo mucha repercusión en el mundo obrero. Bueno, en aquella época, en los años 70, pim, pam, 70. tú conoces al movimiento de la teología de la liberación. Sí. Aquí tengo este libro magnífico de Gustavo Gutiérrez, Sí. el peruano, Teología de la Liberación. Entonces aquí, claro, pues fue también en fin, tu balanza ideológica y sentimental y ideológica. Y bueno, hazme una valoración de la teología de la liberación. Yo conocí a varios miembros de la teología de la liberación, como era que me lo nombraste tú. Leonardo Boff. Leonardo Boff. Hombre, el brasileño. Leonardo Boff. Impresionante. A Elder Cámara. A Oscar Romero. Oscar Romero. Al obispo de Cuernavaca, a don Sergio, que le gustaba mucho hablar conmigo. Paco, explícame. Sí, señor. Le gustaba que yo le explicara mucho las cosas. Y es decir, conocí a bastante gente. Había un teólogo, un tal Giulio Girardi, italiano, muy conocido magnífico. internacionalmente como teólogo. Sí. Era una eminencia aquel hombre. Sí. Toda esta gente pasaban por aquí, por esta casa. Se venía a comer conmigo aquí a casa, porque todos venían a España como referente Juan García Nieto. Sí. Y Juan García Nieto, como su referente era yo, estábamos siempre juntos, éramos como hermanos. Pues siempre él le gustaba venirse con su amigo a comer a casa de la Rosarito, de mi mujer y conmigo. Por aquí pasaban los de Menorca, todos los sacerdotes que venían. Por ejemplo, José María Díaz de Alegría, sí. El hermano del general. Sí. José María Llano. Sí. Toda esta gente así que venían por aquí, Giulio Girardi, esta gente venían y se quedaban a comer con nosotros aquí cuando venían. González Ruiz. González Ruiz. Que fue otro impresionante. González Ruiz nos dejó, en una vez hicimos un encuentro en Madrid de comisiones obreras preparando una huelga general a nivel de España. Y González Ruiz nos dejó un piso que él tenía en Madrid para que hiciéramos el encuentro. Me acuerdo que estuvimos 3 días sin salir del piso, allí metidos, allí comíamos, allí vivíamos, allí estábamos. Y fue un encuentro que al final la huelga general no se dio, pero sí que hubo movilizaciones en toda España a raíz de lo que se preparó. Comentabas, en fin, tu relación con la visita a Moscú, todo esto que hemos oído y tal. Entonces ahora empezabas a tomar en consideración todo el tema de la teología de la liberación, sí, con todos los personajes que has conocido, que nos ha parecido perfecto. Y luego, pues bueno, en aquellos años mismos, cuando ya se empezaba a formar todos los grupos y los partidos para enfrentar la transición política, pues todo el tema de los cristianos por el socialismo, ¿no? En el cual tú también estuviste muy presente, ¿no? Muy involucrado, fue muy involucrado. De los pioneros. Por eso digo que pudieras también comentar esto. Exacto. Junto con Juan García Nieto. Sí. Y Alfonso Carlos Comín. Sí. Porque yo con Carlos Comín tenía una amistad muy fuerte, muy personal. Sí. También me acuerdo que me iba con él algunas veces, íbamos a la universidad a dar conferencias. Sí. Y todo esto, y yo iba con Alfonso, que por cierto me ponían una mascarilla para que la policía no me gastara mucho. Yeah.
Ya. En el 73 fundamos Cristianos por el Socialismo. Sí, señor. Esto vino, Cristianos por el Socialismo primeramente se fundó, bueno, en América Latina, pero se trasladó hacia Chile y desde Chile vino para acá, para España, en el 73. Yo fui una de las personas que colaboró bastante, junto con Juan y Alfonso y otros más, en la elaboración, la fundación de Cristianos por el Socialismo. Lo hicimos en Calafé, que le llamamos el Encuentro de Ávila, porque como aquello estaba tan perseguido, por si acaso la policía nos descubría, entonces le llamábamos anteriormente al encuentro, ya un tiempo antes, el Encuentro de Ávila. Y sin embargo lo hicimos aquí en Castelldefels. Cristianos por el Socialismo fue una cosa, un movimiento con mucha repercusión entre los cristianos de base. Nos reuníamos cada año una vez, prácticamente en Madrid. Algunas veces nos reunimos aquí en Barcelona y hacíamos un encuentro anual donde se hacía una especie de documento y tal. Sí, Cristianos por el Socialismo jugó un papel, todavía lo juega, pero ya mucho más está más apagado lo de Cristianos por el Socialismo. Ahora lo que está fuerte son las comunidades cristianas de base. Las comunidades cristianas de base, a raíz de que cuando la OAC la dejamos ya para integrarnos en los movimientos sociales, para no perder nuestra identidad como católicos, como cristianos y tal, fundamos las comunidades cristianas que nos reuníamos una vez a la semana. Aquí, como yo estaba tan metido en la cosa, pues la verdad que jugué un papel importante también. Seguro. Junto con Juan García Nieto. Seguro. Juan García Nieto era el cuerpo y el alma de las comunidades cristianas. Por eso todavía se llama Comunidad Cristiana Juan García Nieto. Sí. Entonces, Francisco, bueno, tú me contaste la otra vez que una frase que ha ido repitiendo Jordi Pujol, en cierta manera la dijiste, la inventaste tú. Catalán es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Eso fue en un encuentro que hicimos en un cine que había aquí en la calle Rubio y yo de Cornellá, que se llamaba El Pati Blau. El Pati Blau. El Pati Blau. Es un salón grande. Y hicimos un acto político, en donde yo fui uno de los participantes de los que tuvo que hablar en el acto. Y en aquel acto fue cuando, algunas veces, algunos compañeros me la han recordado, cuando yo dije que catalán era todo aquel que vive y trabaja en Cataluña, y sobre todo que la defienda. Que dije esa coletilla también. Que luego esto se la añadió, o se la quiso apoderar de ella, el Jordi Pujol. Que a Jordi Pujol lo conocí yo en un encuentro que hicimos en la escuela del club. En la escuela del club, donde Antonio Navarro, este era el que nos daba clases de sindicalismo, Antonio Navarro. En la escuela del club. Y allí conocí al Jordi Pujol cuando se estaba gestionando el Pacto por la Libertad. Entonces allí había una serie de gente de todos los sectores para llegar a un acuerdo, un encuentro político entre todas las fuerzas vivientes de Cataluña por el Pacto de la Libertad. Y allí lo conocí, y yo fui como representante de Bajo Llobregat, como persona muy comprometida y tal. Pues yo fui uno de los que fui allí a este encuentro. También estaba Juan García Nieto, también estaba Alfonso Carlos Comí, también estaba Jordi Soletura. ¿Conociste a Francisco Candel? Candel, sí, hombre, Francisco Candel lo conocí, claro, creo. Más de una vez vino aquí a Cornellá.
I la frase, els altres catalans, ¿qué te parece? Este es de él. Por eso, ¿qué te parece? Sí. Bueno, entonces, No, dime. fíjate, como anécdota, cuando nosotros organizamos Bandera Roja, Bandera Roja no. Aquí hicimos un movimiento que tuvo un protagonismo muy fuerte en todo el movimiento de la comarca, que se llamaba Comisiones de Barrio y Fábrica. Sí, antes de fundarse Comisiones Obreras. Claro. Cogía a toda la juventud, o a una buena parte de la juventud de la comarca, que se gestionó mucho en el Centro Social de Almeda, con el apoyo del cura de Almeda, que se llamaba Mosén Olegario Bellavista. Sí, lo conozco, lo conocí, Bellavista, sí. que murió de cáncer. Olegario, muy amigo mío. Sí. Y creamos el movimiento de comisiones de barrio y fábrica, que luego todo este movimiento, que ya aquello había que darle forma, ingresó todo en Bandera Roja. Claro. Porque fue entonces los principios de Bandera Roja. Soletura. Con Soletura, sí. Y bueno, entonces, a partir de cuando estábamos en movimiento de comisiones de barrio y fábrica, como no teníamos con qué imprimir, se nos ocurrió de asaltar un instituto. Entonces, entre 3 o 4 compañeros, asaltamos por la noche el instituto de San Feliu. Nos llevamos la multicupista, una máquina de escribir, una fotocopiadora y ya está. Y papel para imprimir y eso. No hicimos daño ninguno, nos lo llevamos todo con mucho cuidadito, lo metimos en el coche y nos lo llevamos. Un coche todo disfrazado, con cinta, todo bien preparado, matrícula cambiada. Y entonces, de Cornellá a Barcelona, en la carretera de Cornellá a Barcelona, por Espluga, había una especie de palacete, que todavía me parece que está, frente al campi Narciso. Había un campi ahí que se llamaba Narciso. Y las puertas del palacete estaban muy rotas, y por un agujero de las puertas metimos las máquinas, nos las llevamos dentro, las dejamos allí durante aquella noche. Al día siguiente nos llevamos la máquina y la metimos en casa de una compañera nuestra, la Montse Ferrer, que era asistenta social. La metimos en su casa, allí la tuvimos 2 o 3 días y al final la instalamos en San Cugat del Valle, en la casa de los compañeros de Cristo Trabajador. Y allí la tuvimos durante un tiempo, hasta que nos organizamos en Bandera Roja y entonces alquilamos una vivienda en Sant Just Desvern con un carnet de identidad robado, que nos teníamos que valer de todos los medios que podíamos. Alquilamos aquello y allí funcionaba la multicupista. Yo aquello ya no participé en nada porque no querían que yo estuviera allí, que ya me comprometía demasiado. Francisco, ¿tú te consideras un otro catalán? Yo sí me considero... No, otro catalán no. Yo me considero catalán. Esta es mi tierra. Y Bravo. La defenderé por encima... Las raíces de Andalucía no se pierden nunca. Se pierden. Eso no se pierde nunca. Claro que sí. Pero mi tierra es Cataluña. Sí, señor. Mi tierra es Cataluña. Desde hace tantos años. Sí. Iba a explicar un encuentro muy importante que se hizo en Ginebra. Estuve 2 veces allí. En Ginebra, cuando coronaron rey a Juan Carlos, hicimos un encuentro en Ginebra donde cogimos mucha gente ya al lado del palacio. Allí yo hice un mitin rodeado de gente para que la policía no llegara donde yo estaba. Hicimos manifestación y gritábamos: ni Franco, ni Rey, ni Opus Dei. Esta era la consigna que se decía. Luego hicimos un acto folclórico de cante flamenco y tal, recogimos bastante dinero, nos lo traímos para comisiones obreras.
Otro acto importante de mucho riesgo fue cuando la huelga de la construcción en Granada, que hubo varios muertos. Sí. Entonces nosotros aquí recogimos bastante dinero, aquí en la comarca y en la universidad, que yo iba muchas veces a la universidad a dar mítines. Sí. Recogimos el dinero y yo lo llevé a Granada junto con el Cipriano García, Sí. que él cogió dinero por Sabadell y todo aquello, Sí. y él llevaba una parte, yo llevaba otra parte, y yo entregué el dinero a un dirigente sindical, que por cierto era sacerdote, que se llamaba Antonio Quitián. Me supongo que se llamaba, a lo mejor se llama, pues era más joven que yo. Sí. Y a él yo le entregué el dinero, de todas formas, todo muy bien organizado, todo. Pero fue aquel encuentro, me acuerdo que la noche, el día que llegamos por la noche, había que querían tirar hojas o tabillas por Granada explicando lo de la huelga de Granada. Sí. Entonces, digo, ya ven para acá. Pues yo cogí un taco de hostavillas, me metí en la calle Reyes Católicos, que es la calle principal de Granada, y fui dándole hostavillas a la gente, en los bares, en las puertas, en los lados. Y me dice uno, oye, chaval, tú estás loco, tienes la policía ya mismo encima, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Aquí hay una represión muy fuerte. Ciertamente, al ratito estaba la policía corriendo. Me metí en un portal, porque me perseguía, me metí en un portal, me metí en el cuarto de los contadores, allí acurrucado, que por cierto salí lleno de pintura, la ropa, y la policía dentro del portal. Este hijo de puta ha entrado aquí, este tiene que salir, este tiene, pues todas. Y yo allí, madre mía, rezándole a Dios que me protegiera. Al final, como que hubo jaleo, la policía se salió y yo me salí y me fui. No pasó nada, pero Bueno. la pasé canuta. Oh, seguro, como tantas veces en tu vida. La pasé canuta. Bueno, querido Padre Francisco, como tantas veces. la conversación se va acabando. Nos has dado tu testimonio. No, espérate, nos has dado tu testimonio durante este tiempo y ahora quisiera que nos hicieras tu testamento. No quiero decir que te vayas a morir, No, que no lo deseamos. De momento no tengo idea. No lo deseamos, pero un avance de testamento, de tu testamento vital y de trabajo y de lucha, esto estaría muy bien, que lo dirigieras a todos los que puedan ver este reportaje, a la juventud, que tanta necesidad tiene de ejemplos como el tuyo. Hombre, yo me gustaría mucho que la gente tomaran conciencia de la situación en que nos encontramos, que parece que estamos en un cambio de ciclo con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Le pediría muy especialmente a la juventud que se comprometiera con la sociedad, que cada uno en su sitio, muy especialmente a la Iglesia, cada uno en su sitio jugara el papel que le corresponde de cara a un mundo mejor. Que fuéramos testimonios de que hemos sido personas, que hemos luchado, que hemos dado lo que teníamos en aquel momento, en tiempos comprometidos, que esto no se perdiera, que no quedara en vano, que la sanidad no se perdiera, que la educación no se pierda. Quiero decir, que no se privatice. Sí. Todas estas cosas que favorecen al pueblo, pues que sigan siendo del pueblo, que la gente sean. Para mí es muy importante, le digo a la Iglesia, que sean portavoces del mensaje de Jesucristo. Sí, sí. Yo siempre he sido consciente de que la doctrina, el mensaje, y a veces digo, el programa que Jesucristo dejó a la humanidad, ese programa nadie, ni ninguna organización política, ni sindical, ni humana, puede llegar a equivalerlo. Extraordinario, amigo. Este mensaje no lo superará nadie, porque Jesucristo
estuvo con los pobres, murió por los pobres, y el testimonio grande que dio fue que todo lo hacía con amor. Y hoy con amor prácticamente no se hace nada. Todos son intereses. Y esto es lo que el mundo nos tiene mal. Impresionante. Gracias por toda esta conversación, por tu testimonio, por todo lo que has hecho y por todo lo que nos has dejado. Gracias. Nos dejamos muchas cosas atrás que yo podía deciros, pero que como ya llevamos bastante tiempo, lo dejamos hasta ahí, pero es muy larga mi vida. Seguro. Muy larga. Por muchos años. Tuve una compañera que me llevó, que me acompañó siempre. Mis hijos me acompañaron siempre, mis hijas. Tuve una gran suerte al tener una compañera así, que a pesar de estar enferma, operada de corazón 3 veces, estuvo siempre a mi lado, que tuvo que ingresarse muchas veces cuando me veía en peligro, pero que estuvo ahí. Murió de corazón. Después me casé con la Ismari. La Ismari, como habéis visto en persona, es una gran persona, inteligente, una persona que sabe muy bien en el mundo en que vive. Por eso se casó conmigo tan mayor, al lado de 30 años de diferencia. Magnífico. Y que es una gran persona y que me sigue acompañando en todas las cosas que buenamente voy pudiendo hacer ahora desde mi situación. Pues muchas gracias por valorar a todas tus, pero ella lo a valora todos tus todo, familiares. ella está conmigo. Que sí, que sí. Que es muy bien, la de familia plena, muy unida, sí. y todo bien. Fácil, felicidades. Gracias, amigo. Gracias.